Buenas tardes. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes. Muy Eh, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí presentes el día de hoy con nosotras y con nosotros. Es un gusto para la Alianza Empresarial para el Desarrollo contar con su participación, tanto de PwC, con don Luis Alberto, Catalina y don William. Eh, en este espacio del día de hoy, mi nombre es Daniela Gutiérrez, yo soy asesora en sostenibilidad de AED. En el día de hoy tenemos este webinar sobre cómo resolver los retos para implementar un buen gobierno corporativo. El objetivo de esta tarde es hacer un recorrido por los pilares de un buen gobierno, desde los elementos de junta directiva, comités, estrategias de sucesión, planeación estratégica, gestión de riesgos, así como temas de sostenibilidad y de cómo anticiparnos a los retos para fortalecer sus pilares y aprovechar las oportunidades de todo buen gobierno corporativo. Para abarcar este objetivo tenemos la participación de don William Mengíbar, quien es líder regional sobre ESG y socio de Assurance en PwC Costa Rica. Cuenta con más de 22 años de experiencia brindando apoyo a sus clientes en auditoría externa e interna, otros servicios de aseguramiento, control interno y asesorías técnicas, y recientemente como líder de ESG en la región. También tenemos a Catalina Flores, ella es Senior Manager y líder de la práctica de servicios para auditoría interna, gestión de riesgos, evaluaciones SOX y AML y gobierno corporativo. Ha centrado su carrera profesional proporcionando asesorías y revisiones en las áreas de gobierno corporativo, auditoría y administración de riesgos. Cuenta con más de 18 años de experiencia como consultora. Ha participado en conferencias a nivel nacional y en diferentes organizaciones y universidades a nivel regional. Don Luis Alberto Valdés es gerente senior en Guatemala y líder de la práctica de servicios para auditoría interna, gestión de riesgos y de ciberseguridad. Cuenta con más de 24 años de experiencia asesorando a clientes en las áreas de gobierno corporativo, auditoría y administración de riesgos. Ha participado dictando charlas en seminarios y academias en diferentes organizaciones y universidades a nivel regional. Ahora sí, nuevamente muchísimas gracias por su participación el día de hoy y su puntualidad. Eh, Tenemos muchísimo que ver el día de hoy, entonces le voy a ceder la palabra a Catalina Flores, todo y ustedes el espacio. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Un placer para nosotros, PwC, hacer presente y compartir con ustedes, bueno, esto es un nivel de conversatorio, compartir lo que son los retos y todo lo correspondiente a gobierno corporativo, todo un tema. Como bien mencionamos, vamos a distribuirlo o vamos a considerarlo en lo que son, no podemos entrar a hablar de algo sin retomar un poco lo que son los antecedentes o lo que ha sido este viaje o esta trayectoria de gobierno corporativo. Adicionalmente, vamos a conversar de los pilares, lo correspondiente a un buen gobierno corporativo, cuáles son esos pilares y qué consideraciones son muy importantes. Principales retos, ¿verdad?, actuales y que muchos no han estado o no han dejado de perder vigencia, sin embargo, siguen siendo retos y cómo darles de alguna forma una respuesta o atenderlos. Algunas conclusiones también que consideramos importantes en función de lo que va a ser esta conversatorio charla y vamos a dedicar también un espacio de preguntas y respuestas para atender inquietudes o consultas puntuales. Antecedentes del gobierno corporativo. Como mencioné, bueno, son o es un ambiente, ¿verdad? O un reto constante, todo lo correspondiente a gobierno corporativo. También no queremos dejar de lado y mantener lo que es el enunciado del gobierno corporativo en la forma en que las sociedades son dirigidas y controladas. Esto es muy importante porque el ser dirigidas y controladas es para tener un objetivo y conseguir lo que es la transparencia de la empresa, la protección de este patrimonio y las mejores condiciones y acceso a nuevas fuentes de financiamiento. Dado que el gobierno corporativo es ese elemento clave que viene a sustentar
para ese inversionista, para ese financiamiento, y también es una forma de visualizar la organización en forma ordenada, en forma controlada. La siguiente. Mucho de lo que nosotros hemos visto y a través de las diferentes encuestas o las formas en que medimos a través de las empresas y su nivel de madurez, hemos empezado a ver que en el entorno de nuestras empresas en la región, como bien sabemos, nosotros tenemos empresas todavía que denominamos familiares o donde existe un líder que a su vez va a generar o a crear sucesión. Y esto lo que hemos visto es que un 70% de ellas, en cuanto a un número de empresas y versus un nivel de madurez que se ha medido en años, no sobrevive a una segunda generación y un 85% no sobrevive a una tercera generación. Esto es importante porque hay que entender que las empresas nacen de un líder, de un concepto y una visión, y por lo tanto el compartirla y el que ella se mantenga refrescándola, pero que se mantenga, es vital para la vida de la organización. Dentro de lo que son los paradigmas del gobierno corporativo y los que hemos o llevamos a cabo, por lo menos yo que resido acá en Costa Rica, y vemos todo lo que son los aseguramientos, ¿verdad?, establecidos directamente en Costa Rica, vemos estos paradigmas en algunas otras organizaciones reflejados. Y es lo siguiente: las empresas grandes, reguladas o que cotizan en bolsa son las que deberían tener un gobierno corporativo. Acá es importante indicar que el gobierno corporativo, aunque ya lo definimos en los antecedentes, no está dado por un tamaño, no está dado para una entidad de X forma o naturaleza, sino que él está dado para ayudar a la toma de decisiones, para que esa toma de decisiones sea administrada y por lo tanto a su vez los riesgos. Es burocracia y genera toma de decisiones lentas. Esto es importante, lo hemos escuchado, sin embargo, siempre hay que considerar que el gobierno corporativo a su vez es liderado y por lo tanto tiene pautas y tiene normativas o diferentes formas de llevarlo, que más bien en lugar de lento lo hace administrar esa toma de decisiones, hace que ese nivel de madurez de la organización sea controlado y sea el oportuno y adecuado. El Consejo de Administración es un foro para analizar a profundidad los estados financieros. Es más que esto el gobierno corporativo. En realidad el gobierno corporativo es una forma administrada de responsabilidades, pero que a su vez está ayudado por diferentes comités que son los que van a agregar ese valor o van a ayudar en esa toma de decisiones. Pero la toma de decisiones también implica una gran responsabilidad que debe estar documentada en el sentido de cómo estamos llevando la organización, cómo se están cumpliendo las metas, y es importante que el gobierno corporativo sea un conjunto de esas relaciones e interacciones, de manera de que sea más allá de un análisis de estados financieros. Es un gasto que no siempre es prioridad para la organización. Esto es importante también verlo como un paradigma por lo siguiente: cuando el gobierno corporativo ejerce realmente una labor importante en la organización, minimiza los riesgos y por lo tanto el hecho de que haya una pérdida por un riesgo materializado contrarresta a la inversión que se está haciendo en forma objetiva a la hora de tener un gobierno corporativo estructurado a la medida de la organización, tener un gobierno corporativo que dé respuesta y que ayude en la parte correspondiente a esa evaluación de riesgo, a anticipar cosas, viene a ser no un gasto, sino más bien un beneficio que se va a trasladar en una administración adecuada de riesgos. Al implantar mejores prácticas de gobierno corporativo, el director o general o dueño pierde poder o independencia. Esto es otro paradigma porque en realidad más bien la labor se ve fortalecida, dando o escuchando otras opiniones, un consejo, una buena práctica con respecto a personas que tienen experiencia y que han trabajado en otro tipo de industria, han visto organizaciones que han pasado por esto y podrían asesorarnos, etcétera. En realidad es una toma de decisiones administrada.
Beneficios de la implementación del gobierno corporativo, adicional a lo que vimos cuando estuvimos explicando cómo los paradigmas son contrarrestados. Es muy importante indicar que un buen gobierno corporativo asegura ese patrimonio a los socios o al inversionista final, accede a mejores condiciones de financiamiento, dado que las organizaciones ven a una compañía organizada, una compañía estructurada, y no una compañía que toma decisiones a la ligera, sino en forma mesurada, en forma educada. Fomenta el crecimiento estructurado. Hay organizaciones que crecen como la espuma. Sin embargo, es muy importante considerar que a su vez este crecimiento tiene que estar administrado. ¿Administrado de qué forma? Administrado en función de los riesgos, en función de la sostenibilidad que debería de llevar y el nivel de madurez en función de las nuevas tendencias, ya sea de mercado, de consumo, etc. Delimita las funciones. Esto es muy importante porque ayuda a tener el poder de forma administrado y adecuado, de manera de que se canalice correctamente y en función de las responsabilidades, a su vez, la forma en que se está delimitando y administrando ese riesgo y que no se tomen decisiones solo de un lado o de otro. Si el gobierno corporativo no está resultando, entonces algo estás haciendo mal. Esto es un statement o una declaración que nos parece interesante y que queríamos compartir porque es parte de ese análisis que siempre debe tenerse en cuenta y más de miras a retos que van a estar enfrentando las organizaciones y que enfrentan en el día a día con respecto a el gobierno corporativo. Hasta cierto punto viene a ser esa cabeza pensante tanto en la toma de decisiones como en la forma mesurada en que se aventura en los negocios. Adicionalmente, y es importante mencionar como parte de los antecedentes, es la evolución constante que ha tenido el gobierno corporativo hasta nuestros días. Esto inició con todo lo que fue las regulaciones en cuanto a control en 1985, evolucionando y pasando por las diferentes formas en que se ha visto, ya sea en el marco de control interno, otras organizaciones como la OCDE ha tomado también participación y dictar principios básicos adicionalmente al Instituto Global de Gobierno Corporativo, que también ha considerado importante. Esta práctica o esta constante evolución ha hecho que vayamos modulando y veamos cómo esa cabeza pensante en las organizaciones y en las compañías deben a su vez considerar la evolución que ha tenido tanto la legislación, las regulaciones y cómo impacta en la toma de decisiones y en la forma de hacer negocios. Como vemos, hemos pasado y todas las diferentes regulaciones, tanto como mencioné la OCDE, Sarbanes-Oxley le da una importancia vital a todas las organizaciones con respecto a SOX, ¿verdad? Y a la metodología de evaluación y cómo el gobierno corporativo está directamente responsabilizado de esas prácticas y de los principios que deben de gobernar cualquier gobierno corporativo. Adicionalmente, bueno, existen propiamente principios para ello y respaldados por los diferentes países, por lo menos los que se consideran líderes, ¿verdad? Y que podría de alguna forma servirnos de guía o utilidad para efectos de establecer y ir madurando nuestro propio gobierno corporativo en las organizaciones en las que pertenecemos. Igualmente, todo lo que es en materia de bancos, y bueno, cuidado, no es una de las entidades, las industrias más importantes a nivel de gobierno corporativo por las implicaciones que tiene, por el nivel de toma de decisiones y de materialidad con las que debe de considerar en el día a día. Adicionalmente, siempre se ha establecido que la parte financiera, al estar completamente regulada, debe estar en vigilia total y
la estructura de gobierno corporativo debería de ir en línea en esto y por lo tanto el Comité de Basilea ha desarrollado también una serie de principios para todo lo que son instituciones financieras. Aquí hemos querido hacer un recorrido a nivel regional de los diferentes países y las diferentes regulaciones, ¿verdad?, que cada país ya tiene en materia de gobierno corporativo. Es muy importante que casi todos los países el gobierno corporativo regulado va a estar dado para aquellas entidades financieras que a su vez hemos o muchas veces llamamos como reguladas, y hay otros países que la práctica también la está estableciendo a nivel privado. Ejemplo, Costa Rica tiene las dos prácticas, tiene desde el punto de vista de regulados, ¿verdad?, todo lo correspondiente a lo emitido por el regulador y todas las regulaciones vinculantes a ello, y también tiene de adopción, vamos a ver, de que si quiero adoptarlo o no, voluntaria, el código, que creo que ya va en su tercera edición, emitido por el Instituto de Gobierno Corporativo, que es una adopción voluntaria, que es un muy buen ejemplo para todas aquellas organizaciones que quieren innovar. Y también, bueno, nosotros acá en Costa Rica este año iniciamos con la nueva regulación de CONACYT con respecto a gobierno corporativo, que es la 1522, y en la cual una de las grandes, vamos a ver, variantes es introducir a los nuevos regulados que vienen a ser toda la correspondiente a aseguradoras, a pensiones, a adherirse a estas normas y a someterse a una evaluación anual de manera que el cumplimiento sea obligatorio. Ahora voy a darle el pase a William. Bienvenido, William, que nos va a hablar de lo que es la gobernanza y ESG. Sí, gracias, Catalina. Bien, este es un tema que fue difícil de incorporar. Hay, como decía Daniel al principio, mucho material que podríamos ver y cómo condensar algo que pudiera ser útil para todos los que hoy nos acompañan. Y decidimos incorporar pues una pincelada, por decirlo de esta forma, de cómo esto está cambiando con relación al nuevo concepto de ESG o ASG en español, ¿verdad? Como se conoce, que son los pilares relacionados con el medio ambiente, la gobernanza y el pilar social. Como ven ahí, ese es un concepto que es la evolución más reciente que ha tenido el tema de pasar de responsabilidad corporativa a tener un enfoque de sostenibilidad corporativa para generar valor. La diferencia en este nuevo concepto para el cual la gobernanza es uno de los 3 pilares, es que el concepto de valor es el que está cambiando hacia las partes interesadas. Y este pilar de gobernanza, pues se refiere a ver con unos lentes diferentes, por decirlo de esta forma, los elementos de gobierno corporativo que tendrán que tener las organizaciones y cómo insertar dentro del ADN, de la estrategia y del modelo de negocio de las compañías, elementos de sostenibilidad que le permitan mantenerse en el mediano y en el largo plazo en un ambiente más complejo y un ambiente de cumplimiento más exigente. Para eso, pues hay temas como la diversidad en el consejo, que es un tema muy importante que se está observando cada vez con más naturalidad, pienso yo, y con menos noción de solo lo hago para cumplir, sino que realmente se están abriendo algunos espacios. Falta mucho trabajo por hacer, pero ya hay un progreso en nuestra región. El tema de remuneración equitativa, propiedad, o sea, todos los temas de propietarios. La transparencia es un elemento súper importante en este concepto ampliado de ESG. Y las competencias del Consejo de Gobierno Corporativo en cuestiones de ESG. Esto significa que ahora sí se requiere que los miembros del gobierno corporativo adquieran nuevas capacidades y nuevos conocimientos, ya sea
mediante un programa de mejora de capacidades o capacitaciones, o también incorporando directores que tengan esas capacidades. Usualmente el tema de ESG, que ha sido quizás más después de la pandemia que nos golpeó tanto, pues ha resurgido con mucha fuerza este concepto y ahora se ve en nuestra región y muy a menudo en los periódicos, en los noticieros, en las revistas de negocios, y usualmente se relaciona únicamente con temas climáticos. Y ese es uno de los principales detonantes de la situación urgente que tenemos con la aplicación de criterios ESG, pero no es el único. Clima es solo una pequeña parte del pilar de environment o de ambiente, y está la parte relevante de gobierno que quizás tenemos que darle un poquito más de atención. Si pasamos a la siguiente hoja, por favor. Bien, el concepto del que les hablaba, este triangulito que quedaba en medio de los tres pilares de creación de valor, está cambiando, y ahora se trata de que el propósito de una empresa debería ser crear valor compartido o un valor ampliado hacia todas las partes interesadas o grupos de interés. Eso significa que en la estrategia y en el modelo de negocio, pues ya no se trata únicamente de que el gobierno corporativo pues se va a encargar de gestionar los recursos y la capacidad productiva del negocio, y también de mitigar los riesgos únicamente para proteger los intereses de su accionista, sino que también tiene que ampliarse hacia todas las partes interesadas. Para eso obviamente hay metodologías, hay toda una filosofía detrás de esto, y a esto se le denomina esto, ¿no? La creación de valor compartido. El Foro Económico Mundial ha desarrollado mucho este concepto, y también uno de los grupos o de los fondos de inversión, de hecho el fondo de inversión más grande del mundo, BlackRock, está empujando o está apoyando a todos alentando a todos sus inversionistas y a las entidades en las que invierte a que incorporen los criterios de ESG dentro de la estrategia, dentro de sus prácticas de gobierno corporativo. El ambiente cada vez más será complejo, van a surgir nuevas exigencias y se va a volver un ambiente de sostenibilidad. Y eso significa que la entidad tiene que demostrar en este nuevo ambiente la capacidad de resiliencia para continuar en el mediano y en el largo plazo. Y en esta hoja queríamos dejarles a ustedes un conjunto de preguntas fundamentales. Podrían haber más, pero creemos que estas podrían ayudar a desbloquear dentro de sus organizaciones qué se está haciendo a nivel de gobierno corporativo en materia de ESG o ASG, ¿verdad? Y estas 6 preguntas nos parecen bastante poderosas para poder lograrlo. La primera, ahí no, tengo que confesarles que no sé si dudaba si la primera era la segunda o al revés, ¿verdad? ¿Cuál es más importante? Pero la primera es que si están estos asuntos de ESG incluidos en el plan de gestión de riesgos. El año pasado fue un año muy importante, el 2022, porque tanto los reguladores en materia de reporte financiero emitieron borradores de estándares, tanto el IFRAC en Europa, en la Unión Europea, la SEC en Estados Unidos e IFRS emitieron regulaciones relativas a medir los riesgos climáticos. Obviamente es mucho más que eso, hay más contenido, pero se centra mucho en la medición de riesgos climáticos. Y este es un elemento que anteriormente estaba fuera de las agendas de gobierno corporativo. Ese es un cambio importantísimo, por lo cual deberían interesarse ya los miembros de juntas en ponerse al día, en ver de qué se trata y de cómo mi organización va a ser impactada por los riesgos climáticos, cómo los tengo que medir y cómo los tengo que gestionar.
La segunda pregunta que podríamos hacernos es que si estamos integrando todos estos temas de ESG en la estrategia, en nuestra estrategia a largo plazo y en el modelo de negocio. Si estamos ya en un proceso de transformación, si ya iniciaron, pues es un buen progreso. Habría que ir incorporando elementos más alineados a estándares internacionales. Ayer, por ejemplo, se publicó en Davos un estudio que hicimos en PwC en colaboración con el Foro Económico Mundial, muy enfocado en los 3 países del norte de nuestra región centroamericana, pero que tiene elementos y hallazgos, pero también recomendaciones que podrían ser útiles para las empresas que están iniciando en este proceso, pero también en las que ya tienen algún progreso. Hay algunas prácticas de gobierno que se han tomado o que no han logrado, digamos, evolucionar, pasar de la responsabilidad corporativa al nuevo concepto ampliado de ESG, y se han quedado en prácticas más filantrópicas, en prácticas que pues sí buscan colaborar, pero que quizás no están asociadas con un análisis de materialidad. Y en otras ocasiones esos análisis de materialidad, cuando están, pues no están alineados quizás con una estrategia de mitigación de riesgos muy alineada con, en el caso de clima, con la Agenda 2030, ¿verdad? Y el Acuerdo de París, por poner un ejemplo. Y así pues las otras preguntas, que no voy a, por el tema de tiempo, no las voy a explorar y a leer todas. Me imagino que todos ahorita ya las repasaron. Este es un extracto de un documento que tenemos también en nuestra página que podrían consultar completo. Hay una guía para los miembros de consejos directivos de cómo incorporar estos elementos y agregar supervisión, porque se requiere un rol más activo de los miembros del gobierno corporativo en estos aspectos. Si pasamos a la siguiente, me parece que ahí ya con eso termino la pincelada que les decía de ESG, y tengan en cuenta este concepto en el resto de la charla y cómo esto podría cambiar la forma en la que actualmente están gestionando los temas de gobierno corporativo en sus organizaciones. Luis, estás en mute. Ahora sí, don Luis. Perfecto, muchas gracias. Vamos a volver a proyectar. ¿Estamos bien ahí? Ok. Entonces, Sí, ¿me escuchas? Perfectamente, Luis. Muchas gracias, perdón. Sí, ahora vamos a hablar de lo que son los pilares de un buen gobierno corporativo, los elementos que cuando estamos platicando una implementación de un buen gobierno corporativo son esenciales tomarlos en consideración dentro de este proceso. Por supuesto, sobre la base de estos elementos o pilares de buen gobierno corporativo, vamos a tomar cuáles son los que en la práctica hemos visto que constituyen un reto en muchas de las organizaciones, y vamos a tratar de compartir con ustedes cómo de alguna manera hemos visto desde esta visión de consultor cómo se pueden superar, cómo podemos aprender de esos elementos para irlos trabajando en forma positiva en la implementación de un gobierno corporativo. Como bien decía Catalina, que el modelo de gobierno corporativo lo que permite es organizar, poner todo el andamiaje de una organización en buen orden. En ese sentido, para hacer simple la definición de cómo funciona un modelo corporativo, debemos entender que están los inversionistas, los accionistas, es decir, el capital de trabajo, y están la administración, es decir, la toma de decisiones. Y lo que queremos es que haya una total transparencia y comunicación transparente entre accionistas, inversionistas y quienes toman las decisiones en el día a día. A eso le llamamos rendición de cuentas, a eso lo hemos llamado transparencia, a eso le llamamos equidad. Entonces, para poder generar esa comunicación sana, esa transparencia en la gestión de una operación de negocio,
es que se van implementando órganos de gobierno corporativo. Algunos elementos de este órgano de gobierno corporativo muchas veces están las estrategias, están políticas, tenemos normativas, tenemos documentación de procedimientos, tenemos definiciones de planes de largo y mediano y corto plazo, tenemos monitoreo de esas acciones de seguimiento de nuestra propia estrategia como tal, pero también igualmente tenemos estructuras, tenemos comités, muchas veces le hemos adornado alrededor del rol y la función que tienen los accionistas y la junta directiva, le hemos adornado con varios comités que vienen a darle fuerza, que vienen a darle elementos de conversación entre los accionistas y la administración. Uno de esos que lo vamos a ver a continuación es como por ejemplo el comité de auditoría. Vamos a hablar de cómo funciona, cómo debe funcionar, etcétera, etcétera. Entonces vamos a pasar en la siguiente diapositiva a ver cuáles son esos 6 pilares que constituyen lo que es un buen gobierno corporativo. Yo la primera vez que tuve la oportunidad de ver esta charla y cuando vi los elementos y componentes de un gobierno corporativo, mi primera interrogación fue, no veo nada nuevo. El primer pilar habla de la junta de accionistas, el segundo pilar habla del comité de auditoría, el tercero habla de estrategia, cómo hacer un monitoreo, una planeación. El cuarto pilar habla de la gestión de riesgos, habla del departamento de auditoría interna, un área de compliance. El quinto pilar habla de divulgación y transparencia y el sexto pilar, como bien decía Williams, es todo lo relacionado con la responsabilidad de ciudadanía corporativa. Cuando vi esta primera parte, vi que no había muy distinto lo que ya muchas organizaciones tenían. Y esa fue mi primera inquietud. Y entonces, con un poco más de hambre, le entré a revisar los elementos que constituían cada uno de esos 6 pilares. Y me di cuenta que ahí estaba la diferencia. Es decir, son estructuras que normalmente ya conocemos, pero que ya dentro de un modelo de gobierno corporativo tiene un sabor distinto. Déjenme dar un ejemplo para que pueda ser un poquito más vivencial lo que estamos diciendo. Sí, o tenemos una junta, ¿verdad? Normalmente en las organizaciones está la parte del liderazgo, están los accionistas, que son los que normalmente constituyen la junta directiva, pero un esquema, un pilar sano de transparencia, de buen gobierno corporativo, también nos habla de incluir en esa junta directiva a directores independientes, a terceros, y eso desde el punto de vista de los accionistas de una organización, a abrir sus libros, a abrir un poco su casa a otras personas, que generaba una inquietud interesante como tal. No estábamos habituados realmente a que otras personas fuera del entorno de la organización participaran en esa mesa y alentaran y dieran dirección hacia una organización como tal. Entonces, ahí empezamos a ver, sí, estamos hablando de la junta, estamos hablando de los accionistas, de la interrelación con la administración, pero estábamos incluyendo elementos distintos que le van dando y aportando cierto sabor a la organización. Y aquí es donde, precisamente, como bien decía Catalina, hay que empezar a romper ciertos paradigmas. El hecho de abrir mi empresa, mi estrategia hacia terceros que no necesariamente son del entorno propiamente de la organización, pero que denominamos stakeholders, sí efectivamente ha generado cambios bien interesantes y positivos a una organización. Y de eso es lo que vamos a conversar a continuación, de esos elementos que hacen distinto realmente los componentes de un buen gobierno corporativo. Empezábamos con el primero, estructura y composición del consejo. Uno de los elementos importantes es la independencia y objetividad que debe tener la junta de accionistas. Un tema que vamos a platicar es cómo separar y cuáles son las ventajas de la separación de un rol de presidencia y del gerente general o director general de la compañía. En muchas organizaciones, cuando nos sentamos a platicar de gobierno corporativo, nos encontramos precisamente con esa característica, que la organización, el presidente de la junta de accionistas, es también el director general de la organización. Y muchas veces platicar de estos temas, de separar esa función, cuando muchas veces la organización entiende que ese ha sido un valor estratégico dentro de la organización, que le ha dado cierta velocidad a la toma de decisiones y a las acciones puestas en tal como una compañía. El tamaño que debe tener una junta de accionistas, cómo hacerla funcionar,
el tema de inducción y entrenamiento. William platicaba de que debe tener la junta directiva debe tener un entrenamiento y una especialización, sí, correcto, en temas como por ejemplo ESG. También deben tener entrenamiento e inducción sobre temas como por ejemplo ciberseguridad, pero tal vez no desde el punto de vista técnico. No quiero que se lleven la idea que son temas con una profundidad técnica, no. Básicamente es para que el Consejo de Administración y la Don Luis, creo que lo perdimos. Déjame y confirmo un momentito. Disculpe. Gracias. Muchas gracias. Unos minutitos. Bueno, aprovecho los minutitos. Si gustan levantarse o ir por algo a tomar, también bienvenidos sean. Y les recuerdo nada más que si tienen alguna duda pueden escribirla en el chat y nosotros lo compartimos. Sí, Enid, se nos fue don Luis, que estaba en la exposición. Posiblemente se le fue la luz o el internet. Vamos a dar unos minutitos. Sí, ya estoy validando con él. Deme un momentito. Muchas gracias. Claro, Sabrina, yo con mucho gusto les paso el contacto de las personas expositoras del día de hoy en el correo que yo les envío de cierre junto con la presentación y la grabación. Ya nos conectamos nuevamente. Perfecto. Ahora sí, don Luis, está con nosotras. Con nosotros. Sí. Luis, ¿nos escuchas? Hola, hola, ¿me escuchas? Ahora sí. Sí, ya te Ay, escuchamos. Mil disculpas Te a toda vemos. la audiencia, Ya la ibas verdad es que terminando. sí, estamos en ese tema. Ok, perfecto, listo. Déjenme otra vez proyectar la presentación. Ok, a veces estos temas técnicos son fabulosos, pero otras veces nos resultan en pequeños dolores de cabeza. Ok, ¿me confirmas, Gracias. Catalina, si están viendo la presentación otra vez? Sí, ya la vemos. Gracias.
Perfecto, no sé necesariamente dónde me quedé, pero estábamos platicando del comité de auditoría, quiénes lo conforman, la independencia que debe tener, que es un órgano normalmente de profesionales con un entendimiento sobre materia de control interno, gestión de riesgos, expresión de estados financieros, y entonces constituye un brazo muy importante desde el punto de vista de la Junta de Accionistas. Entonces aquí, dentro de este pilar, debemos tomar en cuenta entonces cómo está nombrado, la remuneración que debe tener el comité, el estatuto del comité, la independencia que debe tener. Por eso platicamos que cuando vemos que está constituido por gerentes de la propia administración, este comité no necesariamente nos permite generar la transparencia que estábamos buscando. El tercer pilar es sobre la estrategia, planificación y monitoreo. Creo que en toda organización, por básico que sea, se lleva a cabo siempre un ejercicio sano de generación de estrategia. Creo que ese es uno de los temas que nos ha quedado mucho más claro. El tema dentro del buen pilar de un gobierno corporativo es que esa estrategia debe tener un monitoreo de forma continua de una organización. Y ahí es donde surgen los elementos como los balance scorecard, los KPI que permiten precisamente hacer la medición correcta de la ejecución de la estrategia. Y lo que quiere un consejo de administración es básicamente ver si la estrategia que se ha diseñado y que se ha implementado está dando los resultados correctos. Por ejemplo, ahorita que estuvimos en pandemia en los últimos 2 años y medio, 3 años, muchas de las organizaciones al principio de la pandemia generaron estrategias bien diferentes, agresivas, y muchos de nuestros negocios no estaban acostumbrados a una interrelación en línea con nuestros clientes. Tuvimos que generar páginas web de acceso para que pudieran ver nuestros productos, cómo podían generar ellos los pedidos, cómo podíamos vincular la página web de consulta de nuestros bienes y servicios con nuestro inventario que teníamos almacenado, cómo facturar, cómo cobrar. Fue realmente un proceso bien ingenioso de muchas de nuestras compañías, generar ese tipo de modificación de estrategia. Por supuesto, una junta de accionistas lo que quería ver es que todos esos cambios que se estaban haciendo precisamente estaban generando los resultados que se quisieran dar. Y obviamente en la medición de esos rendimientos de negocio a través de los balance scorecard o KPIs, poder ver si efectivamente las decisiones eran las correctas, si las implementaciones de esa estrategia eran correctas y si los resultados ya lo podíamos ver. Entonces, dentro de una estrategia que creo que es un elemento que se da muy común en las organizaciones, el buen gobierno corporativo le da un sabor de monitoreo. Es esencial por tener la capacidad de poder monitorear la organización y los resultados que se están generando para ver si no hay necesidad de hacer cambios en la estrategia. El cuarto pilar es la administración de gestión de riesgos y del proceso de compliance. En el marco de gestión de riesgos, bien decía Catalina y William también, lo que es sano es poder visualizar y tener un portafolio interesante de riesgos en la organización y poder, a través de ese portafolio de riesgos, poder ver un poco hacia el futuro qué es lo que puede estársele avecinando a la organización, y es un elemento, la gestión de riesgos es un elemento que tiene que estar a la par de la estrategia. Los KPIs nos permiten ver qué es lo que está sucediendo en el negocio, pero los KRI nos pueden decir qué es lo que puede venir dentro del negocio. Entonces, los dos elementos nos pueden dar lo necesario para poder tomar las decisiones correctas. Dentro de este pilar también hablamos de la auditoría interna, del área de compliance y de control interno, que vamos a platicar un poquito más adelante. El quinto pilar es todo lo que es transparencia y divulgación. Uno de los elementos importantes aquí, por ejemplo, es el conflicto de intereses. Es decir, esa transparencia no se da en una organización cuando uno de los accionistas, por ejemplo, es también dueño del principal proveedor de materia prima que tiene esta compañía. Entonces, no se ve sano realmente que alguien esté sentado en la mesa de toma de decisiones, pero también está involucrado como líder accionista de un principal cliente, un principal proveedor de la organización. Lo mismo sucede con los empleados, es decir, esto no nada más el conflicto de intereses es a nivel de comités o a nivel de junta de accionistas, es a nivel de todos los empleados. Un colaborador nuestro
que de alguna manera, pongamos el ejemplo, su hermano es el director financiero de un proveedor. Entonces, lo que hemos entendido, lo que es sano, es tener claro esos conflictos de intereses para que esta persona de alguna manera no participe, por ejemplo, en los procesos o mesa de toma de decisiones de quiénes van a ser los proveedores de la organización, por ese vínculo que existe. Un conflicto de interés no necesariamente es que tengamos que despedir a los colaboradores, sino simple y sencillamente se toman decisiones conscientes para liberar esos temas de conflicto de interés y generar esa transparencia que es necesaria en la organización. El sexto pilar es todo lo que está relacionado con la responsabilidad social. Eso no lo vamos a profundizar porque ya William nos platicó precisamente los elementos y los temas de importancia relacionados con los temas de gobierno corporativo. Una vez tengamos entonces los elementos que constituyen un pilar de buen gobierno corporativo, quiero traer a la mesa también una reflexión del señor Carlos Jan González, que es presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banorte. Dice, empieza uno siendo muy honesto, con gobierno corporativo viéndolo como un requisito para ser una empresa pública, y hasta que empiezas a implementarlo, te das cuenta de lo que aporta verdaderamente. Te das cuenta que sí tiene sus ventajas y por eso las empresas que no son públicas lo han implementado a otro ritmo, ya que cuando ven los beneficios, cuando lo empiezan a entender. Y esto es importante, el tema o el concepto de gobierno corporativo no es un concepto de moda, realmente es algo que las empresas que lo han ido implementando paso a paso, con pasos sólidos, se dan cuenta de los resultados de beneficio que trae para la propia organización. Parte de lo que decía Catalina al principio, ¿verdad? Le permite dar sobrevivencia a la organización, le permite tener incluso acceso a fuentes de financiamiento interesantes. Entonces, todos estos temas es lo que aboga a que el gobierno corporativo es uno de los elementos que más se están madurando e impulsando dentro de las propias organizaciones. Hablemos de algunos retos importantes. Vamos, el primero de ellos, el comité de auditoría. Este diagrama que están viendo ustedes se le llama de las líneas de defensa. Este está impulsado por el Instituto de Auditores Internos. La primera línea de defensa nos habla de una administración, ¿verdad? El tesorero, el bodeguero, el contador, etcétera. La línea de defensa sería la administración, la que le brinda a la organización los elementos necesarios para gestionar los riesgos y los controles dentro de una organización. La segunda línea de defensa nos habla de las unidades como, por ejemplo, gestión, control, el área de control interno, el área de gestión de riesgos, el oficial de seguridad, ¿verdad? Que son los elementos que apoyan metodológicamente a la primera línea de defensa, dándole precisamente los elementos para poder gestionar correctamente riesgos y controles de la organización. Y por último tenemos a la tercera línea de defensa, que es la auditoría interna. Aquí la idea de este concepto que estamos platicando es que la auditoría interna converse con el comité de auditoría, sea, como decíamos hace un par de diapositivas, y no sé si ahí fue donde hubo alguna interrupción por parte de la plataforma tecnológica, pero les decía que la auditoría encuentra un brazo de apoyo en la organización con el comité de auditoría. Muchas veces los informes de auditoría son presentados, pero no necesariamente la organización le toma o le da seguimiento. Un brazo muy importante que tiene un modelo de gobierno corporativo en ese sentido es el comité de auditoría, que revisa con cierta periodicidad, bueno, qué tan atrasados está en la implementación de los hallazgos por parte de la auditoría interna, principalmente aquellos que son de calificados rojos o de nivel importante dentro del informe de auditoría. Y ahí es donde el comité, bueno, empieza a cuestionar tus finanzas, tus operaciones, cómo se llama, implementar o cerrar esas brechas para que no mantengamos el riesgo dentro de la propia organización. Entonces, el comité se vuelve un elemento importante en el funcionamiento de un modelo de gobierno corporativo. El comité de auditoría también es delegado por parte del Consejo de Administración para la selección, digamos, de los auditores externos. O sea, hay muchas funciones y responsabilidades que el comité de auditoría tiene. Lo importante es que con cierta periodicidad, el presidente del comité de auditoría se reúne en las reuniones de consejo de administración y tiene la posibilidad de presentar cuáles son los elementos de riesgo y de control o las desviaciones más importantes de riesgo y control que tienen en la operación y plantearlas a nivel de consejo de administración. ¿Para qué? Para que el consejo de administración tenga la posibilidad
de poder tomar acciones respecto a esos puntos. Algo que sucede es cuando no existen esta unidad de comité de auditoría o no hay un buen funcionamiento de la auditoría interna, es que vemos a los miembros de la junta de accionistas metidos en la operación del negocio. Es decir, yo he visto cómo en muchas organizaciones y compañías los dueños se van a sentar con el director financiero, con el de bodegas, ¿verdad? Con el de facturación, ¿verdad? Para ir platicando un poco y preguntarles cómo va el negocio, para irse enterando realmente lo que está sucediendo en la organización. Y eso sucede porque el comité de auditoría y la auditoría interna como tal no le están generando esa comunicación que necesitan hacia el consejo de administración. Entonces por allá se encuentran y, ok, el bodeguero me dijo que hubieron faltantes importantes en la bodega, el bodeguero me dijo que hubieron materia prima que pasó obsoleto, y entonces ya tiene, cuando llega la reunión de consejo de administración y el auditor interno o el comité, el presidente del comité, no le cuentan qué pasó en la bodega, empieza a dudar de la transparencia de sus órganos de gobierno corporativo. Entonces ahí es donde debemos fortalecer precisamente esos elementos. ¿Cuál es la función de un comité de auditoría? Asistir al consejo directivo en el cumplimiento para ¿qué es? Información financiera, por eso es que los miembros del comité tienen que tener capacidades y habilidades sobre información financiera, riesgos de negocio, control interno, auditoría, ¿verdad? Que estos son elementos que posiblemente una tradicional junta directiva no tenía esas competencias y esas habilidades, y por eso es que forma estos diferentes comités, como el comité de auditoría. Hemos visto ahora también igualmente, por ejemplo, comités de innovación, ¿verdad? Que son constituidos por gente, directores independientes que tienen mucho conocimiento sobre la aplicación de tecnología en los negocios, etcétera. Entonces le dan esos elementos de sabor interesante, ¿verdad? Son letras y música distinta que se está escuchando en las organizaciones. La auditoría interna, este es un elemento bien importante dentro del gobierno corporativo y le da mucha transparencia. Si un accionista recibe la comunicación exacta de lo que está pasando en el negocio, las desviaciones, los faltantes, digamos facturas muy antiguas, etcétera, y esa información le está llegando al accionista, pues obviamente le está dando un enfoque de valor a la organización. Y aquí es donde el enfoque tradicional de policía de un auditor, pues obviamente no genera necesariamente ese valor a las organizaciones. Y aquí es donde tienen que haber cambios estructurales desde el departamento de auditoría, desde cómo está generándose valor, cómo la auditoría está alineada a la estrategia y sus respectivos riesgos. Y eso es importante porque si la auditoría está alineada realmente a la estrategia, acompaña, ve los elementos de riesgo importante que podrían impedir que la estrategia se logre implementar, que se logre dar éxito y objetivo como tal dentro de la organización. Entonces tenemos una auditoría que está muy enfocada al valor de la organización. ¿Cómo está enfocada su propia productividad, la eficiencia de costos del departamento de auditoría? ¿Cómo aprovecha hoy toda la tecnología disponible? Por ejemplo, miramos drones ahora, tecnología que puede hacer tomas de inventario como tal, cómo, digamos, puede el auditor basarse en herramientas de análisis de datos para detección de fraude dentro de las propias operaciones de negocio. Entonces estamos viendo cómo el enfoque de innovación de un departamento de auditoría debe transformarse dentro de estos pilares de un gobierno corporativo para que tenga sentido. Por eso es que platicábamos y decía yo al principio, tal vez no hay nada nuevo en el concepto de un auditor. Tener un auditor interno es importante dentro del modelo de gobierno corporativo. Ahora, el enfoque de servicio que tiene, sí, precisamente el modelo de gobierno corporativo nos da los elementos que fortalecen como tal una función de auditoría y le da transparencia a una organización. El modelo de gobierno corporativo en las empresas familiares tiene características muy, muy interesantes. Aquí platicamos el consejo, si lo vemos en la parte de abajo del diagrama, tenemos al consejo de administración y los comités específicos del consejo de administración, que en este caso el comité de auditoría, puede evaluarse si también es necesario un comité de planeación y finanzas, un comité de nominaciones. Esto es para ver más en profundidad algunos elementos específicos del consejo de administración. Tenemos el director general como tal
y luego el Consejo de Administración que le da respuesta a la Asamblea de Accionistas. Creo que este es el conjunto normal y tradicional que vemos en muchas de las organizaciones como ahora. Las empresas familiares tienen los elementos que tenemos aquí arriba, que eso sí son distintos. Tenemos el consejo familiar, tenemos un protocolo familiar, hablamos precisamente de un plan de sucesión familiar y la asamblea familiar. Estos elementos lo hemos visto en la práctica, que al poderse implementar y desarrollarse, permiten liberar al Consejo de Administración de algunas trabas que se pueden dar. Hemos visto cómo en los consejos de administración a veces las reuniones se alargan demasiado, ¿verdad? Las discusiones no generan necesariamente valor y cuando dentro del Consejo de Administración no está definido cómo es la toma de decisiones, cómo es esa discusión sana, porque discusión es muy positivo siempre dentro de los consejos de administración, tener personas que piensen de forma distinta, eso genera valor en la conversación. Lo que no genera valor es que no haya un mecanismo formalizado de cómo liberar esos temas dentro de la mesa y poder tomar decisiones sanas que conduzcan a la organización hacia las metas deseadas. Y por eso es que se vuelve sano realmente tomar y liberar realmente algunos elementos que entorpecen el Consejo de Administración y trasladarlos a los órganos que realmente deben darse. Ahí está el Consejo Familiar, donde más de uno de la familia tiene la oportunidad de poderse plantear y poder llevar a la asamblea de accionistas una posición, principalmente cuando tal vez son dos grupos familiares los que son. Entonces tenemos un grupo familiar, familia X, y los familiares Y, ¿verdad? Que también tienen su consejo familiar por separado. Este tipo de elementos liberan mucho y permiten darle realmente una atracción interesante al modelo de gobierno corporativo en empresas familiares. De hecho, la participación de directores independientes en la junta directiva, que le decía yo que al principio es uno de esos temas que más cuestionaban muchas organizaciones. Ya hoy por hoy, en muchos de los países, las propias regulaciones, Catalina lo mencionaba, en nuestro medio centroamericano, a excepción de Costa Rica, las normativas específicas de gobierno corporativo son hacia el marco del sector regulado, entidades financieras bancarias. En otros países, como por ejemplo España, hay ya marcos totalmente de gobierno corporativo que no necesariamente solamente son para las entidades reguladas, son para todas las incluso las de capital privado. Y entonces ya vemos que en muchos de los países que este es un tema que realmente se está impulsando, ¿verdad? Que incluso la normativa que dicen, no, en la junta directiva es necesaria que haya una participación, por ejemplo, en Canadá, Italia y Japón, de al menos 2 directores independientes. En Reino Unido y Australia se habla de que al menos debe estar integrado por un 50% de participación en directores independientes. Entonces, estamos viendo países que constituyen el G20 que precisamente están impulsando este tipo de estructuras dentro de sus propias juntas directivas. Y esta función que va a tener el consejero, precisamente es generarle una voz, una letra y una canción diferente a la organización. Y esta es una de las reflexiones que nos ha gustado mucho más, ¿verdad? Es la de Héctor Hernández Pons, que es presidente del Consejo de Administración y director general del Grupo Herdes. Él dice, si invitas a un director independiente o un consejero y opina en contra tuya, pues eso habla bien de la persona y seguramente su opinión está dando valor que tú quieres de una persona que te venga a aconsejar, porque si se trata de mayoritear, ya te sales de lo que es un buen gobierno corporativo. Creo que ahí está el mensaje. El mensaje es, los directores independientes muchas veces traen definiciones muy interesantes. Tal vez la Junta está pensando, los dueños de negocio están pensando en ir en esta línea y al consejero le puede decir, mira, hemos visto en la práctica que organizaciones que han tomado esa dirección tienen que tener cuidado por esto y esto. Mi recomendación es ver lo que han hecho estas otras organizaciones que van mucho por esta línea y que les ha dado mejores resultados. Entonces, a veces las opiniones de un director independiente pueden generarle valor a una organización que cuestiona realmente hacia dónde va. Y eso es lo que platicaba Catalina, que digamos, la toma de decisiones en una organización con gobierno corporativo viene a ser de alguna forma consensuada y abierta, en el sentido de que hay opiniones que vienen
de personas que no necesariamente están en el día a día en la operación del negocio. Entonces, uno de los temas que cuesta mucho defender dentro de estos modelos de gobierno corporativo es precisamente la separación de la presidencia, de la junta directiva y el director general. Yo estoy de acuerdo en que en momentos como, por ejemplo, que estuvimos en la pandemia, que se necesitaba tomar decisiones y acciones muy rápidas, posiblemente el haber tenido la presidencia de la junta directiva y el director general integrar en una sola persona, le daba mucho más velocidad. Pero lamentablemente ese fenómeno no permite necesariamente generar una transparencia, una rendición de cuentas, que es precisamente una de las funciones principales del presidente de la Junta, es precisamente que el director general de la organización genere una rendición de cuentas transparente y sana dentro de la organización. Entonces, este es uno de los elementos que ha sido de los más interesantes al momento de poder implementar un buen gobierno corporativo. Una organización me dijo en un momento dado, ¿cuál es el momento ideal para hacer este cambio? La verdad es que no hay una respuesta sobre el tema. Lo importante es que se haga bien planificado, se tomen decisiones correctas, se definan precisamente la rotación de la presidencia, la junta directiva, los procesos de selección en su momento dado de director general, etcétera, etcétera. Son elementos que le van a dar una definición clara de un paso a paso seguro para una organización. ¿Qué son los elementos que una junta directiva debe estar más interesado? Dos temas principales. La planificación de la estrategia y la gestión de riesgos. Ya algo platicamos de la gestión de riesgos, ya algo platicamos de la planeación estratégica, pero son dos elementos que tienen que ponerle mucho foco los consejos de administración. ¿Qué es lo que estamos viendo en la práctica? El resultado de una encuesta. El 71% de las empresas que participaron en esta encuesta consideran que hacen bien su planeación estratégica. Recuérdense que este ejercicio es el que se realiza una vez al año, donde a veces hacemos, como decimos, una encerrona, y definimos una visión, una misión, y definimos con claridad una planeación, un presupuesto, una dirección hacia dónde debemos ir. A la siguiente pregunta, ¿cómo le damos monitoreo y seguimiento a esa estrategia? Desde el punto de vista de la junta directiva. Y aquí es donde solo el 22% pudo responder que le da seguimiento a la gestión estratégica. Y esto es uno de los temas muy importantes, es uno de los temas que más hemos platicado al momento de sentarnos con las mesas de trabajo de la junta directiva, es explicarles que precisamente una de las acciones importantes de responsabilidad que tienen los modelos de gobierno corporativo, la junta de directivas, es el seguimiento de la estrategia para poder monitorear si hay cambios que son necesarios, si los cambios que se han dado son positivos, e ir haciendo esos cambios tanto a mediano como a largo plazo. ¿Dónde ocupa más su tiempo actualmente la junta directiva? 33% en la discusión de los estados financieros. Sí, por supuesto, es muy interesante el tema de los estados financieros, pero también recuérdense que para eso está el comité de auditoría. El comité de auditoría es la discusión de los estados financieros como tal. Técnicamente, normativamente, le permiten a la junta de accionistas liberar un poco esa carga. No estoy diciendo que no se vea, lo que estoy diciendo es que no se vea con esta disposición de tiempo tan alta como el 33% y un 40% de la operación del negocio. Entonces nos está dejando, o más bien se está reservando el 73% del tiempo de una junta directiva o de las reuniones de junta directiva, precisamente en funciones donde el tema principal debiera ser el seguimiento de la estrategia. Es más, si lo comparamos con esta pregunta, ¿con qué periodicidad revisa la junta directiva la estrategia de la compañía? El 43 o 44% de las compañías que participaron en esa encuesta nos dicen que una vez al año. Es decir, prácticamente lo vemos en la definición inicial de la estrategia y luego en el resultado final. No hubo monitoreo, no hubo seguimiento y por supuesto ahí es donde se dan las sorpresas interesantes al momento de hacer la gestión de una organización. Entonces, ¿qué es lo que estamos platicando? De lo que estamos hablando es que a partir de los objetivos estratégicos, o sea, de la definición de una estrategia de negocio, podemos tener dos áreas de monitoreo, poder darle seguimiento a nuestra estrategia desde dos puntos de vista. Una, desde el punto de vista de rendimiento de la estrategia, y eso lo vemos en la generación de valor en los KPIs,
que es a través del Balance Scorecard, que son aquellos indicadores principales que nos permiten monitorear, por ejemplo, el nivel de ventas, el nivel de utilidad, el posicionamiento de mercado, ¿verdad? Que son elementos que constituyen un KPI como tal, sino que también a este KPI sumarle también otro elemento principal que es el perfil de riesgo, es decir, la gestión de riesgos. Y esto lo vamos a ver a través de los KRIs. Y esto es bien interesante porque un KPI me cuenta qué pasó en la organización. En cambio, el KRI, un desarrollo muy interesante, un KRI me debe dar una posición de lo que puede venir y de esa cuenta en lo que puede venir, yo puedo complementarlo con relación a lo que ha pasado y poder tomar decisiones sanas dentro de la propia organización. Algo que nos hemos dado cuenta es que ya creo que las empresas han madurado y muchas empresas tienen ya la posibilidad de un desarrollo de un Balance Scorecard y un KPI. Lo que vemos en el mercado es que no necesariamente se tienen las habilidades necesarias para el montaje de un tablero de KRI y ahí con mucho gusto podemos apoyarlos en ese tipo de definiciones y ya tenemos una definición clara de cómo pueden definirse esos KRI dentro de una organización y eso hace los procesos de implementación mucho más rápidos como tal. Conclusiones, ¿qué conclusiones podemos generar de lo que hemos observado, haciendo como un resumen de la presentación que estamos teniendo? Ok, primero, el tema de un modelo de gobierno corporativo no es un tema que esté de moda, realmente genera beneficios tangibles. Si mi modelo de gobierno corporativo no me está generando estos beneficios tangibles, algo de los pilares de implementación, sea la junta directiva, la composición del comité de auditoría, el funcionamiento del auditor interno, la generación de la estrategia, algunos indicadores de riesgo. Sí, tal vez algunos de esos elementos no se han logrado madurar bien dentro de mi organización, porque lo que sí es un hecho y lo que estamos viendo y a los comentarios que muchas organizaciones que sí han implementado gobierno corporativo es que genera beneficios tangibles como tal a una organización. En una encuesta desarrollada por nuestra oficina de Price México, en las compañías que habían empezado a implementar el gobierno corporativo decía que el 70% de las compañías que habían implementado un buen modelo de gobierno corporativo tenían beneficios tangibles como tal dentro de su propia organización. Algo que también comentaba Catalina, decía, el modelo de gobierno corporativo no solo son para empresas que cotizan en la bolsa de valores o empresas corporativas. Esto es para todo tipo de organización, no está planteado para una organización grande, multinacional, sino que para todo tipo de organización. Tampoco está restringido o limitado a un tipo de industria, sino que realmente está amplio para todo tipo de industrias, incluso las empresas familiares que puedan considerarse pymes, también igualmente pueden hacer la implementación de un buen gobierno corporativo en sus propias organizaciones. El tercero de los elementos de resumen que queremos resaltar son esos pilares que constituyen un buen gobierno corporativo. Y eso es un repaso rápido que ustedes pueden darse de su organización para, en virtud de lo que hemos platicado el día de hoy, bueno, la estructura y composición del funcionamiento del consejo, hay directores independientes, el tamaño que tiene mi organización, cómo funciona ese consejo, le estamos dando seguimiento a la estrategia, hay indicadores de riesgo en mi organización. Entonces, hay muchos elementos que a través de este conversatorio que hemos tenido el día de hoy, pueden tener esos elementos como para hacer un diagnóstico rápido, una fotografía, un diagrama de cómo está los elementos y pilares de su organización y darse cuenta si hay algunos temas que tienen que reforzarse. El funcionamiento, la operación, quienes componen el comité de auditoría, me parece que esto es uno de los comités importantes dentro de estos pilares que estamos platicando, la planificación y el monitoreo de esa estrategia, la gestión de riesgos, ¿verdad? Esto es importante. Cuando montamos el monitoreo de la estrategia con los KPIs, con los KRIs, que me da la gestión de riesgos, le estoy dando elementos de decisión en una organización. Un ejemplo, me viene a la memoria un cliente en el sistema financiero bancario, un banco en nuestra región centroamericana. Veíamos los KPIs como los KPIs iban positivos, los KPIs iban marcando en verde. El KPI estaba midiendo
la colocación de tarjeta de crédito en el mercado. Este banco había impulsado para ese año que estábamos revisando una estrategia de crecimiento fuerte de tarjeta de crédito, y precisamente el indicador, el KPI, nos estaba dando la pauta de que estábamos teniendo una colocación de acuerdo con la meta. Así que el indicador marcaba verde. Sin embargo, cuando empezamos con la implementación de la plataforma de los KRIs de gestión de riesgos, había un indicador que se implementó, que era devoluciones de tarjeta de crédito. Bien interesante, porque cuando ya comparamos un KPI, que el KPI me decía que estamos colocando 100 tarjetas de crédito al mes, por ahí el indicador, el KRI de devoluciones, me decía que nos estaban devolviendo 90 tarjetas al mes. Entonces, definitivamente, por un lado un KPI me marcaba la pauta, una meta cumplida, pero por ahí el otro lado me decía un KRI que no estaba logrando realmente el posicionamiento de mercado que estaba necesitando. Por supuesto, cuando saltamos con este KRI y un tablero, ya estábamos más o menos por ahí por el cuarto trimestre del año, ya realmente la organización ya no tuvo oportunidad de poder, cambiar y modificar su estrategia, ¿verdad? Que se estaba generando, y obviamente, pues obviamente son elementos donde uno se da cuenta que al tener KPIs y KRIs dentro de lo mismo informe hacia la Junta, pues obviamente le permite dar y tomar decisiones buenas. El tema de transparencia y resolución de conflicto de interés, creo que eso es importante para darle esa claridad a una organización, y todo el tema de responsabilidad social corporativa que mencionaba William. La participación de directores independientes, tanto en la junta directiva como en el comité de auditoría, son de esos beneficios muy tangibles que le ha permitido. Sé que a muchas organizaciones les va a costar o les está costando el abrir un poco más su casa, abrir las puertas de su casa hacia terceros y traerlos, pero realmente el haber hecho una decisión sana de sumar a su equipo de liderazgo a directores independientes puede ser muy positivo. La planificación y monitoreo de la estrategia es importante. Creo que el ejercicio que combinaba y platicaba del banco, entre mezclar KPIs y KRIs para darle un seguimiento adecuado a la gestión estratégica y que esa información esté a nivel de la junta directiva, lo hace mucho más rico las discusiones y pláticas sobre los cambios de las estrategias que tiene que tener una organización. Este me parece un punto bien interesante. Más allá de las organizaciones que están reguladas y que el regulador, al menos en Centroamérica, a las instituciones financieras dio un plazo para cumplir todo lo que está en la normativa de gobierno corporativo, el resto de las organizaciones no hay nada que nos esté forzando realmente a tener una ventana de tiempo para implementar todos estos elementos. Así que nuestro mejor consejo es que tengan con claridad hacia dónde quieren ir y vayan dando paso a paso sólidos para definición de los cambios. Es decir, no proponemos en ningún momento dar un bing bang para que todos estos 6 pilares de una vez en un solo periodo de 6 meses se implementen en una organización. Sería una transformación un poco difícil y traumática para las organizaciones. Lo que recomendamos es que puedan ir a su propio ritmo, a su propia definición, en un paso a paso, a modo de poder ir en la dirección correcta. Y luego, en el último de los pasos que tenemos aquí es, como órgano de máxima responsabilidad, el gobierno corporativo, como decía William, tiene que asumir y tomar ese liderazgo en los asuntos relacionados con todo lo que es ESG. Eso es importante, es clave, es importante, es interesante que se lleve esos conceptos hacia la junta directiva, principalmente porque ya nos estamos encontrando dentro de nuestras propias organizaciones que nuestros clientes o nuestros propios proveedores ya nos están exigiendo el entender cuáles son nuestros compromisos en temas, por ejemplo, de gestión de clima como tal. Entonces me van a decir, bueno, qué perfecto. ¿Cuál es tu compromiso ESG que tienes como tal? Y yo le respondo, no tengo nada de eso. Entonces me cambian, me van a decir, ya no quiero, necesito que sean mi proveedor, porque yo necesito que mis proveedores, que todo mi círculo, mi environment, alrededor de mi organización, estén todos comprometidos con la misma visión que yo tengo. Entonces, ya se está volviendo un tema sumamente interesante en nuestro medio centroamericano, el tratamiento de estos temas, y por supuesto que tienen que ser respaldados a nivel de el liderazgo y del modelo de gobierno corporativo en la organización.
Entonces, vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas que puedan tener ustedes como tal, como audiencia, y bueno, generar en estos minutos que nos quedan de la charla la oportunidad de poder hacer algún conversatorio con ustedes. Adelante. Muchísimas gracias, de verdad. Creo que ha sido muy interesante. Y bueno, por aquí yo tengo varias preguntas. Tenemos una en el chat general donde nos consultan si existe una herramienta base disponible que permita medir el modelo de madurez de gobierno corporativo en una empresa. Sí, 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 efectivamente hay un modelo de madurez, ¿verdad? Ya así como existen muchos modelos de madurez para muchos elementos en una organización, también existe un modelo de madurez de gobierno corporativo. Al menos el nuestro que trabajamos está sobre la base de los 6 pilares. Nos permiten ir evaluando cada uno de los diferentes temas y poder tener una radiografía sobre cuáles son los elementos principales, dónde está el gap más importante que tiene mi organización, y de esa manera ir definiendo una estrategia de iniciativas de cómo ir fortaleciendo el modelo de gobierno corporativo. Por ejemplo, cuando hemos hecho ese tipo de radiografías o de modelos de madurez, las organizaciones van definiendo, ok, perfecto, tengo que ir trabajando sobre esta línea, tengo que trabajar sobre, y ahí les permite entonces tomar las decisiones de cuáles son los elementos más importantes. Independientemente del modelo, que sí hay varios modelos, me parece muy adecuado iniciar con el proceso un diagnóstico de madurez para identificar dónde están las brechas más importantes. Claro, muchas gracias. Tengo otra pregunta por acá. ¿En qué momento debería una empresa familiar dar el paso para crear su estructura como con una junta directiva? Ok, muy interesante pregunta. Creo que hay características muy particulares en muchas de las empresas familiares. No quisiera dar una respuesta muy general, pero en forma abierta yo diría que mientras más rápido, mucho mejor. La verdad es que quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar con empresas familiares, nos damos cuenta que aquellas que tienen sus modelos de gobierno, su protocolo familiar, su consejo de familia, separada de lo que es el consejo de administración, son empresas que logran sobrevivir. Si se acuerdan, en la presentación, la segunda diapositiva de Catalina marcaba la pauta de la supervivencia de muchas de nuestras empresas familiares en nuestra región centroamericana, y no muchas logran sobrevivir a una tercera generación, no porque el mercado o el producto o el servicio que brindan sea malo, simple y sencillamente porque dentro de la misma organización se atrancaron mucho los temas de toma de decisiones, de los pasos que debían hacerse. Entonces, yo diría que mientras más rápido puedan ir tomando las decisiones de cuáles son los elementos que van a ir trabajando en su protocolo familiar, sería lo más sano. Claro. Buenísimo. Muchas gracias. Igual, si tienen otras preguntas, pueden escribirlas en el chat. Yo por acá me preguntaron también de manera privada, ¿cuáles serían como algunas recomendaciones que ustedes puedan dar para conformar, digamos, una junta directiva? Y si se les debe retribuir monetariamente como colaboradores. Y de paso, digamos, si la junta directiva es igual al consejo de administración o el consejo de administración es más amplio que una junta directiva. Sí, utilizar el término en forma indistinta, pero sí, efectivamente, por el tipo de formalización que tenga la organización, pública o no pública, se habla de una junta de accionistas o un consejo de administración, pero normalmente tienen el mismo marco de responsabilidades como tal. Lo importante en cuanto a los dos elementos es que permitan aperturar a directores independientes la participación de ellos dentro de la junta o los consejos de administración. Creo que por ahí va la línea. No sé si algo adicional tienes tú también, Catalina. Sí, gracias. Para complementar también en línea la pregunta que indicaba Daniela de cuál es, digamos, el ideal, ¿verdad?, en la composición de una junta directiva.
vamos a ver, yo creo que ahí no existe un ideal como tal, sino el análisis de las necesidades o los requerimientos de la organización, tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque si tienen esta organización posibilidad de financiamiento, etcétera, eso también va a implicar en esa junta directiva y los miembros que la integran, ¿verdad? En función de sus conocimientos. Correcto. Buenísimo. Tenemos dos más por aquí por el chat. Dice, para mitigar posibles conflictos de interés con personas externas y decisiones medulares del negocio, ¿cuáles son los principales mecanismos de contención? Súper, excelente, buena pregunta. Parafraseando un poquito el tema, lo que están preguntando es cómo un director puede mantener su independencia si al final de cuentas está siendo retribuido por la misma empresa. Entonces, ¿cómo deja él de ser juez y parte importante en la toma de decisiones si él de alguna forma está involucrado también? Porque obviamente hay una remuneración. Creo que hemos madurado mucho en nuestro mercado quienes profesionalmente pueden funcionar como directores independientes en muchas de las organizaciones. En forma general, hemos visto que ex socios de las firmas de auditoría, de las Big Four, han sido como las personas idóneas para ser parte de este ejercicio de directores independientes. ¿Por qué? Porque normalmente han tenido muy claro una formación de independencia, han tenido muy claro una formación de profesionales como tal, y vemos por ahí, obviamente no solo ex socios de firmas, sino hay otros profesionales que tienen y gozan también exactamente de esas mismas características, pero sí es una inquietud, una duda que muy real, ¿verdad? En cuanto al planteamiento de la independencia que debe mantenerse por parte de los directores independientes. Súper. Tenemos varios Tal más. vez, perdón, Daniela, Adelante. a mí sí me gustaría en línea de eso, nada más para también compartir un poco lo que es la experiencia en Costa Rica. Nosotros, el regulador tiene dentro de lo que es la regulación, valga la redundancia, criterios de idoneidad para efectos de establecer eso. Y parte de los criterios de idoneidad también es una evaluación que deben estar sometidos los del gobierno corporativo para efectos de detectar situaciones como lo que mencionó Luis, ¿verdad? De que no haya independencia, el que de alguna forma pueda perderse esa confianza, etcétera. Entonces eso lo que viene es a reforzarlo. Súper. Me preguntan por aquí, usualmente ¿quién realiza en las empresas la evaluación de la idoneidad de los miembros del junta y de los comités? Ok, bueno, no sé si la regulación aquí de Costa Rica lo indica como tal. Normalmente en la regulación que yo tengo entendimiento, que es la de España, ahí sí indica qué características tiene que tener, en primer lugar, que sea un tercero. O sea, no vale, digamos, que sea alguien propio de la organización por las características mismas de quienes están evaluando. Estamos evaluando la composición, el funcionamiento, lo adecuado, las competencias de los miembros de la Junta de Accionistas. Pero digamos que en la regulación española sí marca la pauta con qué periodicidad se tiene que dar ese tipo de evaluaciones y que debiera ser un tercero el que realice ese tipo de evaluaciones como tal. Sí, la política acá en Costa Rica, por lo menos la regulación lo que establece es que efectivamente es un tercero. La misma organización debe tener una política ya establecida de manera que los miembros de junta y de gobierno sepan a qué deben de adecuarse y cómo van a ser medidos. Súper. ¿El consejo familiar en las empresas familiares, digamos, sustituye al consejo de administración? No, más bien lo que fomentamos es que se tenga el consejo de administración y luego un consejo familiar. Y lo que sucede en muchas empresas familiares, creo que Voz Populi no es que esté diciendo ningún secreto, es que participan o hay voz de mucha de la familia.
que ni siquiera forma parte del consejo de administración, pero que el primo, el hermano, la esposa, todos quieren tener participación, todos quieren tener voz dentro del diferente tema. Entonces, lo que se hace en el consejo familiar es la definición de quiénes van a participar de la familia en el consejo de administración de la organización. Y al consejo familiar, ahí se le permite tener voz y voto a muchos más miembros de la propia familia como tal. Entonces, lo que fomentamos más bien es que tenga la definición de su consejo de administración y también su consejo familiar, ¿verdad? Donde dé la oportunidad a poder tener más espacio para conversar. Y eso permite limpiar un poco la mesa de funcionamiento del consejo de administración. Buenísimo. Preguntan por acá también, ¿cómo podrían apoyar los comités a la junta directiva a realizar el monitoreo de la estrategia? Hemos visto más recientemente un comité que se llama Planificación y Finanzas. Ese comité precisamente es el que le da seguimiento más operativo a la estrategia de negocio, y es quien le lleva realmente los KPIs hacia la junta directiva. Eso permite liberar esas agotadoras reuniones que tiene el consejo de administración o la junta directiva de 8 o 6 horas, porque tratan de ahí entender, primero no es para tomar decisiones, primero tratan de entender que ha tenido la operación de los últimos 3 meses de la empresa. Entonces, se trata de liberar un poquito esa agenda muy cargada de la junta directiva con estos comités que fusionarían como tal. El nombre más normal que he entendido es el de planeación y finanzas. Ok, y una más por acá. Si la idea de implementación del gobierno corporativo inicia en una sucursal, teniendo en cuenta que ésta quiere como empresa evolucionar en el mercado local, ya sea por estrategia o por compromiso social, ya que van viendo la necesidad, ¿qué papel juega o cómo debe tomarlo la matriz? Me imagino que se refiere a una operación local de una corporación multinacional. La verdad es que lo ideal debiera ser que la instancia de madurez de modelo gobierno corporativo venga desde el corporativo. Desde No casa matriz. necesariamente, sí, de casa matriz, no necesariamente que nazca de la unidad local. Ahora, si la unidad local tiene elementos de órgano locales, puede formular un comité de auditoría, también tiene la decisión de un comité de funcionamiento administrativo y estratégico, pues obviamente le puede dar mucho del tono de gobierno corporativo que hemos venido platicando. Pero lo ideal sería que desde la misma matriz vinieran esos elementos. Súper. Y para cerrar... Y también, nada más, perdón, para agregar ahí, también creo importante en línea a lo que está diciendo Luis, no solamente que vengan de ahí, sino porque también tiene que haber una alineación, ¿verdad? Con respecto a que tengamos objetivos en común y que esa estrategia sea la misma, no en forma aislada. Claro. Y un poco ahí también para retomar, justo para retomar el tema de lo ESG, ¿verdad? Y cómo esto debe estar inmerso en toda la estrategia y para llevar ese monitoreo también. Me hicieron la consulta por privado, si de repente ustedes podrían dar como cuáles serían los primeros pasos recomendados para que una empresa pequeña o una pymes pueda implementar, digamos, el modelo o un modelo de gobierno corporativo. Sí, creo que debería partir de ese diagnóstico, esa fotografía que hablamos del modelo de madurez. Creo que eso le va a dar la pauta dónde existen los gaps frente a su modelo de gobierno corporativo. Yo creo que compartir, alguien escuchaba que querían que compartiéramos la presentación, sí, con mucho gusto. Ahí van a tener como los elementos base de cada uno de estos temas. Y eso les puede servir incluso hasta como un checklist para hacer su revisión y comparación de cómo están con la organización, y eso les permita determinar ese gap y darle la prioridad y el tono. Vuelvo a decir, fuera del mercado regulado, cada empresa puede definir cuáles son los elementos de prioridad, cuáles son las batallas que quiere luchar, ¿verdad? Porque en algunos casos son
son temas culturales, organizacionales, las que tienen que limpiarse sobre la mesa, pero eso, bienvenidos, porque al final de cuentas esa lucha les va a permitir recibir de esos beneficios tangibles de un modelo de gobierno corporativo. Sí, igualmente, no sé si la PYME es de Costa Rica, como creo que lo mencioné al inicio, en la página del Instituto de Gobierno Corporativo Costa Rica hay modelos, ¿verdad? Creo que son de libre elección, son modelos voluntarios que también puedes seguir como guía para efectos de empezar a dar los primeros pasos en la implementación. Está Estaba en silenciada. silencio. Sí. Perdón, gracias. Ya estamos sobre tiempo, pero Ana Victoria nos hace una pregunta sobre recomendación de algunas herramientas para medir el modelo de gobierno corporativo y dónde se pueden encontrar. Entiendo que PwC trabaja con una herramienta también. Yo igual les voy a compartir los contactos de don Luis, Catalina y don William en caso de que quieran contactarles. Y bueno, voy a aprovechar estos últimos minutos para invitarles a la presentación de la oferta de valor de AED también, de la Alianza Empresarial para el Desarrollo, que se estará realizando el 26 de enero. Es vía Zoom de 9 a 11. Ángel, no sé si te da chance de copiar el enlace de registro. Igual se los Sí, puedo claro. compartir en el correo, entonces no hay ningún problema. Pero bueno, también para presentarles un poco, bueno, cómo vamos a trabajar el tema de gobernanza desde la Alianza Empresarial para el Desarrollo. Queremos también buscar espacios comunes donde podamos conversar, ¿verdad? Implementar también espacios como estos, a donde podamos conversar un poco sobre las prácticas implementadas, qué nos ha funcionado, qué no nos ha funcionado un poco también. Entonces, por ahí, dejarles la invitación abierta. Nuevamente agradecerle a PwC por su participación. Realmente muy provechoso todo el contenido que nos han compartido el día de hoy. Y bueno, yo eventualmente les estaré mandando el link de la grabación y el contenido de la presentación también. Entonces, muchísimas gracias por la puntualidad también, 4:33. Que tengan una muy buena tarde. Feliz tarde a todos. Un placer. Gracias.